Nos llegó un comunicado de gobierno y me pareció muy interesante porque la verdad por ahí se nos había escapado. Que dice lo siguiente, y por ahí no figuraba en la agenda que tenemos periodística, que desde el 18 al 25 de noviembre, o sea, desde pasado mañana hasta el 25 de este mes, se consagra lo que es la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y el gobierno, junto con el COPNAF, va a brindar un taller de buenas prácticas en el tratamiento del abuso sexual contra la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. Que realmente es interesante porque, a ver, cuando pasan este tipo de hechos, me pasó la última vez, el domingo, cuando no sabíamos cómo brindar o anoticiar y estábamos en vivo, la desaparición del chico, ¿te acuerdas que estaban buscando y que apareció la toma? ¿Cómo era que se llamaba, Tony? Encontraron el cuerpo. Que encontraron el cuerpo, sí. Entonces, decir una autodeterminación, tomó una autodeterminación, por el otro lado también nos decían, tengan cuidado cómo manejan la noticia, porque si ponen que es una autodeterminación puede replicarse y esto, a su vez, puede traer un efecto dominó. Es complejo, ¿no?, a la hora de tener que brindar una noticia de esta magnitud. Así que nos pareció realmente muy interesante, más allá de que acá estamos hablando de otro tipo de abusos, estamos hablando de abusos sexuales, y lo otro son tragedias diferentes, pero nunca está de más saber cómo tenemos que guiarnos en esto. De igual manera, no solo los medios de comunicación, el tema es que hoy Internet, y sobre todo los chicos y la niñez y la adolescencia, los medios de comunicación influimos poco y nada en este sector, también hay que decirlo. Entonces, habrá que ver cómo se abarca también ese porcentual o ese lugar, teniendo en cuenta que menos 25, directamente es todo a través de redes sociales, entre ellos, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Pero es muy importante también tomar contacto con esto. Y me llega un ¿sabías qué? Una información. Sí, ¿sabía que existen leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes respecto a tu exposición en los medios de comunicación? El abuso sexual es una de las formas más graves de maltrato hacia ellos y ellas. Como comunicadores, es necesario que seamos responsables a la hora de comunicar un hecho de estas características. Te invitamos a conocer más sobre este tema en el taller Buenas Prácticas en el tratamiento del abuso sexual contra la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. Y esto se va a llevar adelante el viernes 19 de noviembre, de manera virtual. Va a ser un taller durante 2 horas que organiza la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, junto con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Es gratuito y nos pareció muy interesante poder en relieve esto. Estamos con Alejandra Ramírez del COPNAF. Alejandra, ¿cómo te va? Hola, buen día. Acá Sergio Enich, Horacio Móviles, te saludan. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, porque es muy interesante este tipo de capacitaciones que hacen ustedes de manera gratuita, incluso para nosotros, porque, bueno, te contaba un poquito fuera de aire, ¿no? O lo estábamos comentando. Es complejo manejarnos en una realidad que va cambiando y que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Cuando tenemos que anoticiar de este tipo de hechos es horroroso y por ahí no tenemos el manejo, la psicología necesaria como para abordarlo. Sí, a nosotros, particularmente desde el COPNAF, nos viene pareciendo una instancia que es, por lo menos, necesario realizar un puntapié inicial en un acercamiento de los organismos del Estado, quienes trabajamos en el abordaje de esta problemática, y otras, como vos bien decías, que atraviesan, digamos, a las niñeces y a las adolescencias, pero tomar como puntapié inicial, teniendo en cuenta que el 19 es el Día Mundial de la Prevención contra el Abuso Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Realmente el trabajo que siempre se hace tiene que ver con el fortalecimiento de los equipos de todas las áreas del Estado. Estarán ustedes en conocimiento que tenemos en la provincia un protocolo de abuso sexual que nos indica cómo tenemos que intervenir frente a la a la detección de una posible situación de abuso. El foco siempre se ha puesto ahí, en el trabajo de los equipos, para contener también a los niños, niñas y adolescentes, brindar herramientas a la familia y, en definitiva, brindar herramientas de protección cuando suceden este tipo de situaciones.
pero particularmente este año nos empezó a preocupar que no estamos teniendo una instancia de mayor diálogo con los medios de comunicación, que son claves también en esto que vos decías del manejo que tienen, digamos, las personas menores. Entonces veíamos que por ahí con los adolescentes, sobre todo que nosotros tenemos alojados en las residencias socioeducativas, cuando toman conocimiento del Estado que ha tenido su situación a través de los portales y demás, el malestar o la angustia que les puede causar, entonces decidimos pensar en alguna estrategia para, en cierta forma, consensuar algunos criterios que, si bien, digamos, son específicos de quienes abordamos y trabajamos en el territorio, poder traspolarlos, digamos, a quienes están en el área de comunicación, que tan importante es, digamos, Alejandra, para seguir en la construcción. Sí. y dame casos concretos. ¿Se han sentido molestos algunos de los chicos que están en el COMNAF cuando No, más que molestos, yo diría angustiados, porque, bueno, obviamente están atravesando, digamos, por una situación, una catástrofe física, digamos, como dice nuestro psicólogo, que es sumamente... Si salen de una residencia porque no tenemos referentes afectivos o familiares que los puedan cuidar. Eso ya es, digamos, un hecho traumático, ¿no? Ver su situación reflejada por ahí en la información de los medios de comunicación los angustia porque obviamente no tienen herramientas como para hacer frente, digamos, a esa situación. Ahora, en teoría, cuando son menores y adolescentes, nosotros no debemos poner los nombres. ¿Cómo saben que estamos hablando de ellos? Porque va más allá del tema del nombre, va en relación a la circunscripción de los padres o del contexto familiar. Exacto, de la misma residencia donde están alojados. Digamos, información que da cuenta de la situación puntual es, digamos, la de ese caso. Sí, va a ser importante tener este contacto, Alejandra, para saber cómo debemos manejarnos, porque es complejo, claro, cuando nosotros abordamos un hecho de tragedia, ¿no? Y más cuando hay situaciones de demandas, de abusos sexuales y demás. Y sí, cuando hay imputaciones y demás, nosotros a los padres, con nombre y apellido, sale porque es público. Lamentablemente, claro, por más que no digamos quién es el hijo o quién está al cuidado, indudablemente también se sienten aludidos. Es complejo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Es súper complejo y además en realidad lo que nosotros vemos es que obviamente cada medio como que tiene su particularidad, no todos lo abordan de la misma manera, y un poco la propuesta era traer a referentes de organismos internacionales como es UNICEF, a referentes del ente, digamos, que nuclea todo lo que es políticas de comunicación y niñez como es CONACAI, como para empezar a trabajar en ciertos criterios que por lo menos están consensuados, homologados y que pueden ser una primera base para que todos dialoguemos en el mismo sentido, ¿no? En el mismo lenguaje. Vos sos vicepresidenta del COMNAF. Exacto. ¿Cuántos chicos hoy tiene a su cuidado el COMNAF? Y aproximadamente estamos hablando de 180, 300 niños, niñas y adolescentes. ¿300? Sí, aproximadamente. Es un número más que importante, ¿no? Sí, es un número más importante. Es un contexto muy complejo. La situación de vulnerabilidad social, la pandemia, lo que nos ha dejado, cortó, digamos, todos los vínculos que tenían, digamos, los niños con la comunidad y en ese sentido algunos abordajes, digamos, que siempre se trabaja en el territorio, con la pandemia fue muy difícil, digamos, sostenerlos. Y ante una situación, obviamente, de ausencia de protección, se priorizó, digamos, tomar la medida para garantizar los derechos, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que hace el COMNAF. El COMNAF tiene dos funciones claves. La principal y la indelegable tiene que ver con cuidar los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Sin cuidados parentales hablamos de aquellos que han tenido que ser separados de su familia de origen, en virtud de alguna vulneración de derechos graves, que puede tener obviamente que ver con algún maltrato, un abuso,
hasta una negligencia en el cuidado, una cuestión de salud mental, digo, las vulneraciones, digamos, que en las que la familia, digamos, no está en condiciones de sostener, digamos, una crianza saludable. Y después tiene un rol, digamos, más de política pública, que tiene que ver con ser un actor dentro de lo que es el organismo del Estado, particularmente en la provincia de Entre Ríos, de coordinar y articular cómo se lleva adelante el rol de cada uno de los organismos que trabajan con personas menores de edad para que efectivamente tengan garantizados sus derechos desde una perspectiva integral. Por decirte, que los chicos puedan tener acceso a la educación, que puedan ir a la escuela, esto, bueno, es una obligación principal del área de educación. No obstante, digamos, si no están pudiendo ir por otro tipo de vulneración, porque están inmersos en otra, no sé, en una conflictiva de violencia, por decirte, ahí, digamos, hay una intervención del CONAF en articulación con educación. Y que, digamos, ese rol de articulador lo tiene el organismo. Alejandra, te quería consultar, ¿el CONAF es un organismo que recibe denuncias e investiga, por ejemplo, no? No investiga. Investiga solamente la justicia. Lo que sí tomamos, digamos, son presentaciones que pueden llegar a ser por las distintas vías, telefónicas, redes sociales, presentaciones espontáneas de posibles vulneraciones de derechos, y esa es una vía a partir de la cual el organismo puede iniciar una intervención. Alejandra, ¿y hasta cuándo quedan en tutela estos 300 chicos a cargo del CONAF? ¿Hasta que cumplan la mayoría de edad? No. Las situaciones de las personas menores de edad que están en el CONAF siempre en el marco de una medida excepcional, o bien cuando se ha agotado ese trabajo de la medida excepcional, ya en el marco de una declaración de autoridad. Esta medida excepcional se toma, como te decía en un principio, cuando hay una vulneración grave que hace imposible que ese niño pueda seguir siendo criado en su familia. Esto tiene un plazo, son 90, 180 días máximo, eventualmente ante alguna situación se puede llegar a flexibilizar. Pasado ese tiempo se tiene que tomar una decisión que la toma la justicia respecto de qué estrategia, qué plan de acción seguir con esta situación. Previa consideración del CONAF, del defensor público, si hay una imposibilidad de que use a su familia, si puede haber otro referente afectivo que lo pueda cuidar bajo alguna figura jurídica, o si es necesario pensar que el cuidado siga siendo ejercido, por ejemplo, en el marco de una adopción. Y ahí ya tenemos otra dinámica, que por eso se puede extender, digamos, el alojamiento de los adolescentes en residencia, que el registrado también no cuente con un perfil, digamos, para ahijar, digamos, a quienes han sido declarados en situación de adoptabilidad. Es muy compleja, digamos, la situación. Sí. Y variable relativamente, porque es cada situación particular. Tal cual. Bueno, Alejandra, gracias por la invitación. Nos parece muy interesante este ciclo de capacitación. Son 2 horas, entonces el viernes, y están invitados todos los medios de comunicación, portales, todos, absolutamente todos. Todos. Es una primera convocatoria que hacemos, y ya les digo, para trabajar con referentes de UNICEF, que tienen, digamos, ya una guía que está consensuada hace bastante tiempo, y para trabajar también un poco los criterios de calidad en todo lo que son ese tipo de información y publicaciones con referentes del CONACAI. Así que los esperamos y después continuamos de otras aristas así profundizando un poco esa línea de trabajo. Muchísimas gracias y por supuesto a disposición. Muchas gracias. Chau, Alejandra. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. Alejandra Ramírez, vicepresidenta del CONAF. Bueno, muy interesante, ¿no? Viniendo el tema de la niñez, la adolescencia, te recuerdo, se nos hacía, ¿cómo se llamaba el nene? Bueno. El tratamiento de ciertas informaciones, Horacio, que involucran a menores es complejo. Es de cuidado. Viste que a los menores últimamente nosotros hemos sido muy cautelosos. En términos generales, yo creo que los medios de comunicación pasaron a ser muy cautelosos, no nombrar nombre ni apellido y tratar de eliminar cualquier pista que llegue a el dato del menor. Antes algunos hasta les ponían las iniciales, ahora ni eso. Entonces, pero sí, claro, vos cuando hablas con un contexto, pero están denunciados padres y con nombre y apellido están denunciados e imputados, el nombre del padre o el nombre de la madre lo das. Claro. Y por automática relación le produce angustia a los chicos que están mirando. Cómo se trabaja eso va a ser muy interesante,
por eso me atrapa, muy interesante de cómo yo creo hacer que no ese hay proceso. solución a menos que No, obviemos de la información ciertas cuestiones que son las que pueden llegar a repercutir y dañar a un menor. Bueno, es lo que quiero Es saber. la única manera, porque no hay sé. forma de transformar detalles de la información. Bueno, hay que ver, por eso va a ser interesante que especialistas de UNICEF vienen trabajando esa materia, a ver cómo piensan ellos que debe redactarse una noticia, o cómo piensan ellos que puede manejarse una información sin que dañe o haga algún tipo de línea directa o indirecta con el adolescente o la niñez, no lo sé. Hay especialistas para esa materia, después uno estará de acuerdo, más, menos, será otro tema, pero bueno, quiero ver cómo lo trabajan en otras partes del mundo a ese tema, y de eso me pareció muy interesante y atrapante. Yo creo que me voy a meter para saber cómo es que se hace en otras partes del mundo. Muy bien. Por lo que he visto, no es muy distinto a lo de acá, lo que hemos visto. Pero, bueno, a lo mejor hay algunos tratos diferenciales.